quiero quedártela. No, no, no me quieres. Desactivame la audio. Hola, Alfonso. ¿Cómo les va? ¿Dónde estás, Roque? No te veo. ¿Acá? ¿Todo bien? Buenas tardes, Sí, ahora está. doctor. Ay, no sé si me... Bien. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Ro, ¿Todo alguna bien? novedad? Sí, sí. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos cómo estás? Yo bien, todo bien. ¿Vos? Tanto tiempo. Todo bien. Ah, tanto tiempo ya, ¿eh? Ya hace 6 meses que estamos con Bueno, pero esto, más o así que... menos. No, no. Bueno, pero más o menos como un mes que no te veía, más o menos. Sí, 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 señora. La otra la terminamos a mediados de agosto, Ujú. ¿no? Y ya estamos arrancando. ¿Tendremos muchos? ¿Pudiste pasarle a todos el link? Esperame un cachito porque a mí se está Sí. cortando, pero porque Y yo debo tener más. Ahora voy a probar con... se me fue todo. Voy a probar con la compu a ver si me funciona dale. mejor. 2 minutos y arrancamos. ¿Están todos silenciados? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, profe. Lisa, Lisa, en cualquier momento te estoy pidiendo un mate. Ahí volví. Se escucha perfecto, en Ahora realidad. sí. Ro, ¿te vas a quedar toda la clase vos? Voy a tratar de quedarme toda la clase, sí. Está Sí, sí. bien,
porque voy a tratar de organizar que si hay alguna pregunta, Dale, perfecto. que la Sí. hagamos al final, los últimos 15 minutos. Dale, perfecto. Sí, sí. Vos la vas en una de esas anotando y me las pasás en limpio. Dale, Me haces dale, un dale, resumen perfecto, sí. y si hay alguna importante la contestamos. Dale, 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 perfecto. Y si llega a haber alguna que sea como en tema, justo cuando estés hablando, ¿querés que espere a que termines de hablar y te la haga? ¿O Sí, espero al sí, final? vemos. Lo vamos Dale, charlando, no hay problema, no hay problema. perfecto, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, ¿cómo les va? Espero que bien y realmente espero que este sistema les sirva. Mi nombre es Alfonso Basso, para aquellos que no me conocen, soy el titular de la materia que estamos cursando, Teoría General del Proceso o Elementos de Actuación Profesional, depende del plan de estudios que ustedes tengan. Y la idea de esta plenaria es comenzar un poquito a charlar de la unidad 3. El programa ya supongo que todos los tienen y salvo que me equivoque, ya se han subido en la bolilla 3 todos los elementos de ayuda, ya sean los PowerPoint o una serie de trabajos que describen la totalidad de los puntos de esta unidad. No obstante que en 2 o 3 reuniones las vamos a charlar pormenorizadamente. Simplemente que ese material lo van a tener de ayuda, de recordatoria, y desde ya todos sabemos que a través del campus tienen mi mail, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier queja, cualquier corrección que ustedes nos puedan llegar a hacer, por supuesto que son todas bienvenidas partiendo de la buena fe que nos une. Ya todos saben que el 9 de octubre va a ser el primer parcial, para aquellos que sea la primera vez que la cursan y adaptándonos a esta nueva época, el sistema de examen va a ser escrito, no el final que va a ser oral, el cual va a estar compuesto por una serie de cuestiones, un sistema de multiple choice, un sistema de verdadero y falso, y algunas preguntitas que ustedes tengan para desarrollar. Es decir, van a estar un mix, los 3 sistemas. Normalmente y dentro de las 72 horas ya van a tener la respuesta, van a tener luego del examen un día de consulta con todos los docentes, a los efectos de que si la nota no es satisfactoria o aprobado, puedan recibir las explicaciones, y el recuperatorio va a ser el 23 de octubre, todas las comisiones al mismo tiempo, de la misma modalidad. La idea, antes de entrar a la unidad 3, Sistema Judicial Argentino, es tratar de charlar sobre algunos temas generales que generalmente me preocupan. El primero es como una demostración de que algo nos está yendo mal. En las 3 comisiones el promedio de anotados está en 150 a 160 alumnos. De esa cantidad, solamente a las clases uno ve que ingresan no más que 100, hablo del promedio. Es decir, cada comisión tiene 150, 160, 170, e ingresan a las charlas que hasta ahora se vienen dando, lunes, miércoles y viernes, la plenaria es la primera, promedio no más de 100, diríamos 2/3. Y con cámaras vemos que no hay más de 20 promedio en cada una de las clases. Esto me lleva a hacer la primera reflexión con ustedes. La materia que estamos cursando es una materia codificada, es una materia que implica realmente para el alumno un esfuerzo,
un trabajo, porque se introduce a toda una temática donde el código y bibliografías que en cada punto se indican, o la ley que uno les pueda señalar, son el único material que van a utilizar en todas las preguntas. Y si uno no estudia todos los días un ratito, si uno no escucha las clases de los docentes, a veces esas posibilidades de aprobación se alejan. Entonces, mi primer, llámenle consejo, chicos, alumnos, traten de escuchar las clases de los docentes. Si a veces no pueden, por razones que uno pueda llegar a entender en los horarios, todos sabemos que la charla queda grabada y que uno la puede volver a escuchar en cualquier otro momento. Esto va a ser fundamental para el momento de dar examen. Más allá de la bibliografía, de los apuntes, los PowerPoint, el material, el código, la ley, que uno en cada una de las bolillas les va a sugerir, recomendar, aconsejar. La clase también es formativa de todo ese material. Y a veces, por no concurrir a esa charla que da el docente, y por más esfuerzo que haga el alumno, a veces en el examen no se ve reflejado el éxito que uno pretende. La cátedra sería de mucho agrado que puedan aprobar el 100% de los que cursan. Pero la experiencia que uno tiene, en mi caso, a lo largo de más de 20, 25 años de estar en la materia, me dice que solo aprueban la materia no más de un 20 a un 30% de los que se anotan. Y más allá de que puede haber alguna falla, y seguro que lo hay, por parte de los docentes, que a veces no podemos llegar con la intención que queremos, también observamos que hay una falta de estudio por parte de los alumnos. Esto tómenlo como un consejo, como una ayuda, porque todos sabemos que están cruzando más de una materia la mayoría, 2, 3 y hasta 4 materias. Y que en octubre, que ya está, falta muy poco, se dan los 4 exámenes. Y que después inmediatamente los que le va mal tienen un recuperatorio. Noviembre es rápido y llegamos a diciembre, donde la materia es oral, donde ya estamos cansados. Ni hablar de la pandemia, ni hablar. A esto le sumamos el cansancio natural, el calor, etcétera, 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 hace que los diciembres sean más graves aún en las calificaciones. Yo generalmente en este punto y siempre en la primera charla trato de recordar un ejemplo que he vivido hace muchos años. Doctor. Y un poco... Sí. Hola. Hola. Hay alumnos Hola. que están tratando de ingresar. Rosela, ¿puede ser que hay alumnos que están tratando y no pueden? No hay sala de espera, así que no hay nadie esperando. No sé si están entrando con otros datos, pero en este momento no hay nadie esperando. Ahí han puesto eso en el chat, por eso. Sí, bueno, no. Bueno, yo un poco les decía, yo siempre tengo como una anécdota vivida, que hago una síntesis, que con la frase nadie engorda un chancho en un día. Hace aproximadamente más de 30 años intenté ingresar a la docencia, y si bien ya tenía más de 10, 12 años de abogado, con decirles que yo me recibí en el 75, no hagan la cuenta porque me hacen más viejo de lo que soy. Cerca de los años 90 quise ingresar. Me anoté, pregunté y me dijeron, no, la verdad que es muy sencillo. Te sortean el tema 72 horas antes y vos tenés media hora para exponer ese tema. ¿Y quiénes van a estar? Y mirá, como la universidad, y en este caso la facultad, estaba representada por 3 claustros, y ahora tenemos un cuarto que son los no docentes,
estaban los docentes, los graduados y los alumnos. Vos das una exposición de media hora y ellos van a evaluarte y van a entender si estás aprobado o no. ¿Así que sortean el tema 48, 72 horas antes? Sí. Bueno, era una pavada. Realmente, lo concreto es que se sortearon un tema, llegó el día y la hora, me presenté y no pude hablar más de 5 minutos. Y no sé si fueron los 5 minutos. Y por supuesto que al cabo del concurso hay un resultado que se exhibe, que se muestra en la facultad, y el mío era -10. Fue un papelonazo, no un papelón. Uno de los jurados, amigo, camarista, me llama y me dice: Basso, ¿pero qué te pasó? El tema era fácil. Le digo: mirá, yo estudié, estuve 2 días, casi 3 días, sin salir, sin comer, a pucho y café, y lo leí como 40 veces el tema. Lo tenía que saber. Bueno, pero no pudiste hablar nada. Me dice: mira, yo te cuento una historia. Yo en el campo tengo chanchos, y por más que durante 3 días le dé engordar y engordar, engordar, de comer, comer y comer, ellos van a engordar lo que la naturaleza les da por esos 3 días. Ah, bueno. Yo me fui de esa reunión diciéndome, tras que me desaprobó, también me dice que soy chancho. Lo concreto que a los 2 o 3 o 4 días, mucho más sereno, entendí que me quiso decir ese camarista amigo. El conocimiento es como la gordura. Por más que vos comas 3 días, mucho, no vas a ser más gordo. Vos sos gordo cuando todos los días comés mucho, o cuando comés demasiado y no haces ninguna actividad. El conocimiento es lo mismo. En una semana, que ustedes a veces le dedican la última semana, no salen, no comen, no se visitan con nadie y estudian, el conocimiento no se logra, porque hay todo un procedimiento intelectual donde de a poquito vas acumulando la sabiduría. Entonces, esto de que el chancho no engorda en un día es una forma de decirles: chicos, alumnos, si todos los días, por supuesto que sabiendo que son jóvenes, que tienen que divertirse, que tienen otras actividades, que tienen otro trabajo, etcétera, pero si yo todos los días puedo dedicarle un poco a determinada materia y empezarla a estudiar, a conocer, a desmenuzar, a aprender, es lo más probable que el día del examen esté preparado. Si yo lo quiero hacer todo en una semana, lo más probable que no esté preparado. Por supuesto que hay personas con mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha inteligencia, que les puede ir bien. Y por supuesto que hay personas que en una de esas les tocó lo que saben y también les va bien. Pero la regla es que a la mayoría no nos va bien de esa forma. Y el mío fue un caso, por lo cual me tomé 2 años para estudiar y dar un nuevo concurso. Esto fue cerca de los años 93, 94. Y a partir de ahí empecé a aprender que si yo estudio en una forma metódica, puedo llegar a saber muchas cosas. Y la suerte me ayudó que ahora llego a ser titular de la materia, pero no sin esfuerzo, no sin sacrificio. Es más, yo sigo estudiando especializaciones, pese a que ya estoy culminando un poco o llegando al fin de mi vida universitaria, porque a los 70, 71 años te jubilan y yo estoy cerca de esa edad. Pese a eso sigo estudiando. Entonces, mi primer consejo es: ustedes eligieron esta materia, esta carrera, nadie los está obligando. En el mundo, de acuerdo a estadísticas, 1 de cada 1000 personas llega a la universidad. 1 de cada 1000.
Entonces ustedes son muy afortunados, todos somos muy afortunados de estar en una universidad pública y gratuita, que sabemos que alguien la paga. Entonces, aprovechen esa oportunidad, establezcan un método de aprendizaje y todos los días un poco van a ver que les va a ir bien. Saliendo del sermón diario, y espero que esto dentro de unos años lo valoricen, porque a veces no se entiende bien qué quiero decir, salvo dentro de unos años o cuando ya nos vemos recibidos, que muchos se acuerdan con, doctor, y pude engordar el chanchito. Espero que les sirva. Entremos un poco a teoría general del proceso. ¿Qué es esto? Si tuviéramos que hacer un poquito de historia, pero no para aburrirlo, sino para conocer un poquito más, la idea del procedimiento, que es del que vamos a hablar, existe un conflicto, una persona quiere A y la otra le dice no. Lo que nosotros en términos procesales decimos conflicto intersubjetivo de intereses. Es cuando yo digo, pagame la reparación del auto que me chocaste, y el otro me dice que no. Pagame el alquiler, pagame la expensa, y el otro me dice que no. Ahí se produce un conflicto intersubjetivo de intereses. Y este conflicto, desde el punto de vista procesal, hay tres formas de solucionarlo. La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela queda un poco olvidada, alejada, prohibida en nuestro sistema procesal, que es defensa por mano propia. Si yo creo que vos me debés tal, te agarro del pescuezo y te obligo a que me lo des. Por supuesto que esta era una forma antiguamente, y si ustedes imaginen hace 300, 400, 500 años, la razón la tenía el que tenía la fuerza. Porque si vos no le pagabas eso, te metía en cana o te invadía, o si quieren remontarse a muchos más siglos antes, te hacían caminar por las piedras, calientes, con fuego, y si no te quemabas las patas, es que eras inocente. Generalmente se quemaban las patas. ¿Y eso qué eran? Formas de solucionar conflictos mediante la fuerza. Hoy la fuerza queda erradicada como un método de solucionar CD. La autocomposición es cuando ambos, el que reclama y frente a quien se reclama, en términos procesales los vamos a conocer como actor y demandado, se reúnen y sin la ayuda de nadie buscan la solución del conflicto. O buscan la ayuda de un tercero, que puede ser un mediador, no mediador judicial, que nos ayude a resolver este conflicto. Autotutela o autocomposición. Y la tercera de las formas de solución es la heterocomposición, en donde sí ya recurrimos, necesitamos de un tercero, y acá va a aparecer la figura del juez, tercero imparcial, que es aquel que mediante un proceso, en un momento dado, va a resolver el conflicto. Estas son tres, quizás lo van a ver durante el programa, hay bolillas. Simplemente estamos recordando para podernos introducir a la unidad 3, Sistema Judicial Argentino. Entonces, si bien la historia no puede precisar cuándo la razón de la fuerza vence a la fuerza de la razón, es decir, cuándo se deja de usar la fuerza como un método de solucionar conflictos, cuando el más poderoso dice, bueno, a ver, vamos a charlar, a ver cómo se puede arreglar esto, cuando la razón vence a la fuerza, porque el primer sistema
era que la fuerza vencía a la razón. Si bien no lo podemos precisar, podemos hablar de los siglos XIV, XV, XVI, donde aparece el derecho procesal. Y aparece simplemente como un método descriptivo. Los que sabían leer y escribir, los que tenían más conocimiento, describían cómo era un proceso, cómo se solucionaban los conflictos. Era un método simplemente descriptivo. A partir de los fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, y con los pandectistas alemanes, Winchers y Mutter, dos autores que empiezan a descubrir y a observar que no es lo mismo acción que derecho. Empiezan a dividir, antiguamente el que tenía el derecho tenía la acción. Pero entonces cuando vos iniciabas una demanda y te la rechazaban, decían no tenías derecho, porque confundían derecho y acción. Vuelvo. Cerca del 1850, dos alemanes, Wincher y Mutter, dentro de la teoría de los pandectistas, empiezan a dividir. Una cosa es el derecho, otra cosa es la acción, y aparece un tercer elemento, que es la pretensión. Esto lo vemos en la bolilla 1, bolilla 2, bolilla 3. Y recién el derecho procesal toma su mayor vigencia en Bolonia, con Chiovenda, en la prolusión de Saint-Romain. Está en cualquier libro esto, y esto no se les va a preguntar, simplemente para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver en esta materia, en donde fundamentalmente aparece el concepto de derecho procesal moderno y lo fija en tres grandes pilares: jurisdicción, acción y proceso. Cuando ustedes analicen el programa, elemento que siempre hay que tener a lo largo de esta materia y de cualquier materia, que es la guía con que ustedes cuentan para el estudio, hay tres grandes pilares de nuestra materia. Jurisdicción, que es el rol de los jueces. Varias bolillas hablan de este tema. Y en esto yo me anoté la bolilla 2, 3, 4, 5. Fundamentalmente se dedican al rol de los jueces, sus deberes, quién los eligen, cómo tienen que dirigir, cuánto tiempo duran. La acción, tenemos una bolilla que se dedica a la acción, fundamentalmente lo vemos en la bolilla 11, y en la bolilla 5, 6, donde hablamos también del concepto de acción, el concepto de pretensión, y por último el proceso, que son las reglas técnicas donde vamos a hacer este debate. Lo vemos en la bolilla 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Es decir, la teoría general del proceso, teoría del proceso, elementos de actuación profesional, habla del derecho procesal. Y el derecho procesal tiene sus tres grandes pilares: acción, jurisdicción y proceso. ¿Está más o menos? Lo ven en las primeras bolillas del programa. Entonces, volvamos al CD, a un conflicto intersubjetivo de intereses. Se produce este conflicto, volvemos, cuando el hombre deja de vivir en soledad y pasa a convivir en una sociedad. Evidentemente, el hombre viviendo en soledad, nadie le puede decir que no, y si no tiene problemas. Estaba solo. ¿Con quién se la va a agarrar?
Cuando el hombre comienza a convivir, empiezan los conflictos, porque ahí es cuando uno pretende una cosa y el otro, si te dice que sí y te la da, el problema está solucionado. Pero si te dice no te doy, yo quiero 10 pesos y el otro no te da 10 pesos, empieza, vuelvo, conflicto intersubjetivos de intereses. Lo que a los efectos abreviados decimos CIDI. Y habíamos dicho que el CIDI se soluciona, depende de la época de la historia que estemos hablando, de distintas formas. Estamos llegando a la heterocomposición, en donde necesitamos del auxilio de un tercero, porque entre el actor y demandado, entre el que pretende y el que es pretendido, no se ponen de acuerdo. Y habíamos dicho también que la fuerza había quedado erradicada. No podíamos ir con una pistola, apuntarle en la cabeza y decirle, pagame el alquiler, pagame lo que me debes. Y el otro te decía, no te debo. Entonces, a los efectos de solucionar modernamente ese conflicto y no acudir a la fuerza, acudimos a un tercero imparcial, impartial, juez. Ese órgano embestido con jurisdicción, polilla 2, que nos va a resolver en un método, en un proceso, luego de distintos procedimientos. Los procedimientos son las etapas del proceso. ¿A quién le corresponde la verdad? Si te debo o no te debo y cuánto te debo. La unidad 3, de la que vamos a hablar ahora, habla del sistema judicial argentino. Vuelvo a decir, ya tienen, salvo algún error de mi parte, todo el material de la unidad 3, que lo vamos a hablar igual en 2 o 3 plenarias. Simplemente que eso es un material de ayuda, un material para que ustedes con tiempo lo vayan viendo, analizando y por supuesto efectuar las dudas o las preguntas que consideren conveniente. Hagamos un paréntesis acá y digamos, ¿qué material de lectura, de estudio vamos a necesitar? Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Ley 5827 de la provincia de Buenos Aires. Más allá que tienen todo subido, reitero, el material se obtiene de cualquier página jurídica. Me meto Constitución Nacional, copio y pego en un archivo. Constitución Provincia de Buenos Aires, copio y la pego en un archivo. Ley 5827, me pongo en cualquier página jurídica, Provincia de Buenos Aires, Ley 5827, trato de ubicar la que más está cerca del año 20. La Ley 5827 fue creada, fue promulgada en los años 1950, traten de copiar la que está más cerca del 20. Porque es una ley que año por año trae modificaciones. De todas formas, la tienen subida por mi parte ya. Ese es el material de estudio. ¿Está? Entonces, antes de entrar un poco a la ley, les vuelvo a hacer un cuentito para que el otro jueves, cuando nos reunamos, en base a este cuentito y en base a una simple lectura que empiecen a hacer del material que le acabo de indicar, va a ser mucho más fácil la charla. Pensemos en un choque y para no alejarnos tanto de la práctica, en la esquina de la facultad. Es decir, en 25 de mayo y Irigoyen hay un choque. Ambos le atribuyen la responsabilidad al otro. Un ejemplo bien burdo para que no tengamos que ninguna complejización, ninguna dificultad en entenderlo. Uno viene por Irigoyen, hay semáforo, otro viene por 25 de mayo, se embisten y cada uno dice no, el que violó el semáforo fuiste vos.
Es más, dentro de uno de los vehículos, o en ambos, como quieran, hay menores de edad que sufren un daño, que se encuentran lesionados. Cuando no hay lesiones en este tipo de accidente, no interviene la policía. La policía como órgano penal. ¿Por qué? La ley penal dice que si vos lastimaste a otra persona, hay un delito. Entonces, si hay menores o hay mayores damnificados, lesionados, independientemente de la lesión que tengan, enseguida interviene la policía y entra a realizar una investigación de ese hecho para ver quién es el culpable. En términos jurídicos decimos que instruye la IPP, Instrucción Penal Preparatoria, cuando hay un hecho penal, independientemente del hecho civil. El hecho civil va a atender, va a buscar la reparación. Los autos quedaron dañados, ¿quién fue el culpable? Eso va a pagar la indemnización. Indemnización viene de indemne, mantenerme sin daño. Pero si a su vez hay una lesión, vuelvo a reiterar, nos aparece también un delito penal. Si hay un delito penal, interviene ¿quién? La policía, que empieza a instruir lo que llamamos la IPP, Instrucción Penal Preparatoria. Y quien aparece inmediatamente desde el Poder Judicial es el juez de garantías. Todo esto está en el material y en los cuadros que yo le he subido. Hoy simplemente vuelvo a reiterar para no asustarlos. Lo que hacemos es un cuentito para a partir del jueves que viene poder entender la terminología jurídica en las respectivas normas que les he citado. Interviene un juez de garantía que controla lo que va a ser el fiscal a los efectos de investigar el hecho. Ocurre un hecho merituado, ubicado, prescripto por el Código Penal. Daño. ¿Quién interviene inmediatamente? El fiscal. ¿Cuál es la función? Investigar cómo fue el hecho y determinar quién es el culpable o quién sería el eventual culpable de esto. Por su parte, los conductores del vehículo que le atribuyen la responsabilidad al otro se van a defender. Aparece el defensor oficial. Entonces, por un lado, el fiscal que investiga, por el otro lado, el defensor oficial o el abogado particular. Depende. Vos podés no tener dinero, entonces el Estado te provee de un abogado en materia penal que te defienda. Defensor oficial. Y se instruye, se realiza como la causa, como el expediente, que en términos penales se va a llamar IPP, Instrucción Penal Preparatoria. El fiscal investiga, en un momento dado determina, sí o no, quién ha sido el culpable y cómo lo determina. Mediante testigos, mediante pericias, informe de ingenieros técnicos mecánicos, por las cámaras que hay en esa esquina que determinan, etcétera, etcétera, y formula la acusación. Una vez que se determine esto, el juez de garantía, cuya única función era garantizar que este proceso sea llevado conforme a nuestra Constitución, quien va a juzgar si hay culpable y qué pena le corresponde, depende si el delito investigado tenga una pena privativa de libertad mayor de 6 años, será un tribunal criminal, y si el delito
cuya pena es menor a prisión de 6 años será un juez correccional. Sé que los estoy quizá abrumando con una serie de nombres, de órganos, que a partir del jueves que viene, mediante el estudio de ustedes, vamos a poder desarrollar mejor. Hoy les tiro todos los nombres y todo un cuentito para que ustedes lo vayan imaginando y facilitando el estudio. Entonces, ocurre un hecho que es penal. ¿Quién se encarga de la investigación? El fiscal. Por supuesto que si la persona acusada siempre tiene derecho a defensa. Si no puede pagar un defensor, el Estado le provee defensor oficial. Todas estas investigaciones para saber cómo fue el hecho están materializadas en la IPP y las controla el juez de garantías. Llega el momento de la acusación, ¿quién va a juzgar? Depende del delito. Si el delito tiene una pena privativa mayor o menor a 6 años, pena privativa de libertad. Menor o mayor, si es menor será un juez criminal, si es mayor será un tribunal criminal. Dictan sentencia. Esa sentencia puede haber cometido algún error, puede afectar a alguna de las partes, puede ser que el condenado no esté de acuerdo. Hay un órgano distinto y superior al cual puede apelar, recurrir, revisar. Si eso fue correcto, por supuesto, la excelentísima Cámara de Apelaciones en materia penal y garantías. Dicta sentencia a la Cámara. ¿Hay un órgano distinto y superior? Sí, Tribunal de Casación. Dicta el Tribunal de Casación. ¿Hay un órgano distinto y superior? Sí, Suprema Corte de Justicia. Y acá agotamos la provincia. Después de la Suprema Corte de Justicia, hay un órgano distinto y superior de la Nación que se llama Corte Suprema de Justicia. No es lo mismo Suprema Corte, que es órgano máximo de la provincia, que Corte Suprema, que es órgano máximo de la Nación. Esto un poco para explicarle por qué dura tanto. Y cuando vean los gráficos que yo le acompañé, van a ver dentro del Ministerio Público que tiene 3 áreas: el área pupilar, el área que asesora a menores incapaces, el área que acusa, que es el área fiscal, y el área que defiende, defensor oficial. Esto sería todo como un camino, como el sistema judicial argentino, pensando en materia penal. Pero como también dijimos que hay daño en materia material, una cosa es daño desde el punto de vista penal cuando se lesiona a alguna persona, y otra cosa es daño en sentido de vista civil cuando te afectan tu patrimonio. Volvemos al CD, me rompiste el auto, pagame 5 pesos, y el otro te dice, no te pago porque el culpable fuiste vos. ¿Qué tenemos? Conflicto intersubjetivo de intereses. Como no lo podemos solucionar por la fuerza, porque la fuerza está erradicada, prohibida en el proceso, salvo casos muy excepcionales. La legítima defensa sería un caso que la ley permite que vos puedas usar la violencia. Un ejemplo. Después vamos a ver otro. Entonces recurrimos a un ámbito civil y comercial para reclamar la indemnización. Estamos ya hablando de dinero, no que hay un delito, hay un daño en materia civil. Entonces acá, ¿cuál es el camino? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires, primero tenemos, salvo excepción, una mediación judicial. Es decir, lo primero que iniciamos los abogados,
Cuando la vía administrativa, la vía extrajudicial, la vía amigable se encuentra agotada, es decir, te pido pagame 1000, te mando una carta de documento y vos no contestás o no pagás, entonces el primer elemento que tenemos es una mediación judicial, donde se sortea una persona capacitada en un diálogo, en tratar de acercar las posiciones, y lo primero que ocurre es este mediador judicial. Lo obligatorio es ir a la mediación, no mediar, no solucionar, porque si yo sigo creyendo que el culpable es el otro, ¿por qué voy a ir a pagar si mi posición es esta? Entonces, agotada la mediación, empieza lo que vamos a conocer como un proceso judicial. Y acá donde aparece nuevamente la unidad 3 que estamos viendo. Porque pensemos que estamos en la heterocomposición, en donde acudimos a un tercero imparcial e impartial que tiene la jurisdicción, que tiene ese poder con el embiste del Estado, para que luego de un camino, luego de un proceso, él pueda dictar, resolver este conflicto mediante el dictado de una resolución que vamos a conocer con el nombre de sentencia. Y en este caso sería sentencia definitiva. ¿Y por dónde comienzo? Entonces, luego de la mediación, el primer escalón de esta pirámide judicial es un juez civil y comercial. Y ya vamos a ver que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, hago otra acotación acá, la provincia de Buenos Aires, a los efectos judiciales, está dividida en 21 partes, que lo vamos a conocer con el nombre de departamentos judiciales. Así como políticamente está dividida en municipios o partidos, y tenemos 135 partidos, divisiones territoriales políticas. A los efectos judiciales, la provincia de Buenos Aires está dividida en 21 partes, en 21 departamentos judiciales. Esto significa que si tenemos 135 municipios y tenemos 21 departamentos judiciales, rápidamente decimos, cada departamento judicial tiene más de un municipio, más de un partido. En el caso concreto, el Departamento Judicial de Mar del Plata abarca 4 partidos. Estamos pensando ahora en la competencia territorial de los órganos judiciales que componen el Departamento Judicial de Mar del Plata. Por supuesto que tenemos que ya haber empezado a ver la bolilla 1, la bolilla 2 y la bolilla 4, para empezar a comprender esto. Vuelvo. Entonces el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es uno de las 21 partes con que se divide la provincia de Buenos Aires, a los efectos judiciales, está compuesto por General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, por General Alvarado, Miramar, por Mar Chiquita, Coronel Vidal, y por Balcarce, Balcarce. Primero nombro el partido y después la ciudad cabecera. Entonces, tenemos un conflicto. No me paga el choque, no me paga la reparación, voy mediación. De la mediación no se logra un acuerdo, inicio la demanda y el primer escalón, el primer órgano judicial que interviene es un juzgado civil y comercial. Así como decíamos en materia penal, interviene la policía que hace la IPP,
y que enseguida aparece el fiscal, quien la va a instruir, y el defensor, y todo ello frente al juez de garantías, que va a controlar que este proceso, que estos elementos, que esta IPP sea llevada en debida forma. En materia civil y comercial aparece el juzgado civil y comercial como el primer escalón. ¿Y cómo se inicia? Con una demanda. Ya esto estamos en bolilla 4 y bolilla 5. Y todo esto tiene que ver con los pilares del derecho procesal, con por qué se llama esta materia teoría general del proceso, porque vamos a aprender todos los elementos que componen un proceso: acción, jurisdicción y proceso. Volvemos. Juzgado primera instancia, en Mar del Plata o en el Departamento Judicial de Mar del Plata, tenemos 16 juzgados civiles y comerciales. Se hace un sorteo de cuál cae. No, cayó en el juzgado 1. ¿Qué es lo que va a hacer el juez una vez que recibe esa demanda? Porque el reclamo que yo voy a identificar lo hago a través de una serie de escritos. Y el primero de esos escritos es la demanda, es lo que yo pretendo. Una vez que el juez recibe esos papeles, recuerden que el juez es el tercero imparcial, imparcial, y cumpliendo un principio lógico como de debido proceso, legítima defensa, que lo vamos a aplicar en todos los procesos, porque la teoría general del proceso nos da los conocimientos básicos, indispensables de todos los procesos. El juez, cumpliendo un principio constitucional, debido proceso, escuchar las dos campanas, legítima defensa, de todo lo dicho por A, córrase traslado a B. Si el juez no va a resolver nada con mi demanda, si no sería un juez imparcial, dejaría de serlo, porque si yo pido 10 y ya me da los 10, ¿cómo puede darme 10 sin haber escuchado a la otra parte? Todo esto lo vamos a aplicar en el curso de todas las charlas. Hoy los estoy bombardeando porque mi idea es que sufran este fin de semana, que no puedan dormir. Entonces, el juez, en su primera resolución, es decir, este tercero imparcial que interviene en la heterocomposición, porque no nos pudimos arreglar, lo primero que hace, de todo lo dicho por A, que es el actor, córrase traslado a B. Y le va a dar un tiempo a B para que conteste. Todo esto lo vamos a ver, simplemente hoy nos estamos introduciendo a la teoría general del proceso. Porque si no me da tiempo también sería inconstitucional. Si me llega una demanda y me dice contéstemela en 5 minutos, y no hay un plazo razonable. Lo vemos en el código después. B, oportunamente va a contestar. Entonces el juez va a tener este tercero imparcial, que en principio conocemos con el nombre de juez, que es el primer escalón de un sistema piramidal, de un sistema de jueces, va a ver que A dice una cosa y B dice otra. Salvo que B diga, no, tiene razón A, le debo 100 pesos, tome, le pago los 100 pesos. El proceso, el conflicto se terminó ahí. Pero esto normalmente no ocurre. B tendrá también sus razones para decir que el que venía en exceso de velocidad o el que violó el semáforo o el que estaba distraído era A. Entonces el juez va a tener en sus manos la versión de A y la versión de B. Pero si el juez no estaba ahí, es más, si el juez estaba ahí y es testigo, no puede ser juez. Porque el juez, dijimos, era un tercero imparcial, imparcial. Entonces el proceso nos va a dar la posibilidad, cuando A dice una cosa y B dice otra cosa,
de probar las circunstancias de hecho que yo he vertido en mi demanda o en mi contestación. Y ahí aparecen los medios probatorios, los testigos, los peritos, la absolución de posiciones, los oficios, la constatación judicial. Pensemos en grande. Lo que Basso está intentando hablarnos es de la teoría general del proceso, que es lo que vamos a ver en este cuatrimestre. Más allá de señalarnos algo de la unidad 3, a los efectos de que la próxima charla ya ustedes tengan una base para entender la ley que vamos a ver. Entonces el juez, hay un periodo donde le da a las partes para que cada uno puedan probar lo que ellas dicen. A dice que venía circulando pacíficamente por la calle Hipólito Yrigoyen a una velocidad no superior a 40 kilómetros y cuando al llegar a la intersección de la esquina 25 de Mayo observa que el semáforo está en verde y continúa su marcha. Y ve, el que venía circulando por 25 de Mayo también dirá su versión. Entonces cada uno tendrá que probarlo con la filmación, con testigos, con un perito, es decir, con aquellas personas idóneas que puedan llegar a decir, mirá, el impacto se produjo en la rueda trasera, el vehículo que venía por tal arteria es el que embiste o es el embestido, por las huellas de frenada se observa tal velocidad, porque el juez conoce de derecho. El juez no tiene más conocimiento que eso. No sabe si el lesionado tiene una imposibilidad, una incapacidad, si es ciego, si es rengo o si es tuerto. Eso lo va a dar el perito médico. Y todo esto se produce una vez que el juez tenga la versión de A y la versión de B. Y después de un par de años, normalmente estos procesos demoran un par de años, entramos a la tercera etapa de un proceso. La primera es introductoria, es donde A presenta la demanda y B contesta la demanda. La segunda etapa es la probatoria, es donde A prueba lo que él dice y B prueba lo que él dice. Y después llegamos a la tercera etapa, que es la decisoria, o donde el juez dicta la sentencia. Aproximadamente son entre 2 y 3 años del choque. Y pensemos que dicta la sentencia X. Y normalmente a alguna de las partes esa sentencia no le va a gustar. Nosotros en términos jurídicos decimos nos va a agraviar. Entonces, cuando condena a B a 100 pesos, B va a decir, no, pero este juez interpretó mal. El juez no vio bien. El juez evaluó erróneamente los hechos. Hay un órgano distinto y superior que pueda revisar, controlar, verificar, casar, anular lo que dijo el juez. Sí, así como lo dijimos en materia penal, en materia civil está la excelentísima Cámara de Apelaciones en materia civil y comercial. Para aquellos que son de Mar del Plata y que conocen, pensemos, los juzgados civiles y comerciales, que es el primer escalón, están por la calle Bron y Corrientes. Están distribuidos por ahí. Más allá que en materia penal están todos los órganos en Bron y Tucumán, ese edificio que hay ahí justo en la esquina. Ahí tenemos los juzgados, el primer escalón. Después nos vamos a la Cámara. Órganos de segunda instancia. La Cámara Civil y Comercial la tenemos en la calle, en la esquina
de Corrientes y Falucho. Ese chalet tan lindo que hay ahí es donde está la excelentísima Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Recuerden que a su rato le decía, la provincia está dividida en partidos, a nosotros nos corresponde el partido de Mar del Plata, que abarca 4 partidos, perdón, nos corresponde el Departamento Judicial de Mar del Plata, que abarca 4 partidos, quiere decir que el órgano de alzada de estos 4 partidos, ¿quién es? Es la Cámara. Llega el expediente a la Cámara, que es un órgano que va a revisar, controlar, verificar, revocar, anular, confirmar, depende, lo que dijo el juez de primera instancia, que sería el primer escalón. Porque ustedes partan de la idea, y esto ya lo vamos a ver casi al final de la cursada, que los jueces son seres humanos. ¿Se pueden equivocar? Y sí, todos nos podemos equivocar. Entonces, a su vez, la justicia, para tratar de que las sentencias sean los más justas, los más adecuadas, que reflejen la mayor veracidad, hay como distintos órganos, uno por arriba del otro, a los efectos de controlar. El primer escalón, dijimos juzgado civil y comercial, como órgano de alzada, como órgano superior, la excelentísima Cámara Civil y Comercial o la excelentísima Cámara Penal y Garantías, como la excelentísima Cámara en lo contencioso administrativo. Esto lo van a tener en los cuadros que yo les di. Órganos de alzada, órganos que van a controlar lo que dijo el inferior. El inferior es el juez de primera instancia. Y dentro de los 6, 8 meses, un año, la Cámara se expide. A la sentencia que da la Cámara, alguna de las 2 partes, en todo proceso, hay 2 partes, no 2 personas. Esto lo vamos a ver también. El que reclama es una parte, pero en la parte actora pueden haber 500 obreros. Entonces, no confundir parte con persona. Lo vamos a ampliar. Simplemente hoy les sigo tirando cosas para engordar el chanchito. La Cámara dicta sentencia. Alguna de las partes le agravia, le afecta. Cree que la Cámara se equivocó. Tiene un órgano distinto y superior, donde va a recurrir, donde va a apelar. Porque cree que se equivocó la Cámara. Sí, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Órgano máximo, único de la provincia de Buenos Aires, que está ubicada en la ciudad de La Plata, y que tarda entre 3 y 5 años, como mínimo, y no los quiero deprimir, para resolver este asunto. Y después de 8 o 10 años de haber comenzado este proceso, dicta sentencia. Esa sentencia consideramos que violó la ley, que se equivocó. ¿Tengo un órgano distinto y superior para recurrir? Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano máximo de la Nación, que también entonces está entre los 5 años promedio para resolver. Es decir, doctor, usted me está diciendo que a los efectos de cobrar un choque, ¿yo puedo estar litigando 10 o 12 años? Sí. Estoy diciendo eso. Entonces acá hago una pausa. No todos los procesos son así. Pero puede ser que el que estemos hablando sea así. La ley lo permite. Entonces acá yo siempre a los alumnos le hago varias preguntas.
¿Qué sabes hacer vos? ¿Cuántos idiomas sabés? ¿Sabés escribir a máquina? ¿O tenés que hacer con los deditos tiqui, tiqui, tiqui? ¿Cuántos idiomas sabés? ¿Qué pensás? ¿Ir con el marplatense nada más? ¿Al mundo que se acerca? ¿Vos qué querés ser? ¿Messi o no Messi? Messi trabaja todos los días. Esto vuelve al chanchito inicial. Prepárense para lo que han elegido. Entonces tengo que saber escribir a máquina sin mirar el teclado. No puedo estar mirando. Para escribir a máquina también tengo que haber leído para no cometer horrores ortográficos. Más allá que yo sé que tengo corrector y yo también lo uso. Y si quiero salir de Mar del Plata para que un juicio no me dure 10 o 12 años, ¿con qué idioma voy a enfrentar el mundo? Si quiero ser un abogado del Mercosur, por lo menos tengo que saber el portugués, como mínimo. Y si no sé inglés, ¿qué tipo de discapacidad voy a tener? Mucha, mucha. Entonces, esto es una alerta. Prepárense para ser Messi. Engorden el chanchito. Muchos que son jóvenes, que tienen menos que la edad de mi hijo, o menos de la edad que yo tengo dando clases. Empecé a dar clases en el 94. Entonces, en aquel momento no teníamos tantas armas. Piensen ustedes que hace 6 meses yo no hubiera imaginado que iba a dar una charla en un sistema que nadie me iba a sonreír, más allá que algunos lo veo que me sonríe, que no iba a poder tocar a nadie, que no iba a tener ninguna sensación. Porque después de 23, 24 años, estar con alumnos, verle la cara, sentir la devolución, bueno, ahora no, nos toca esta. Entonces, prepárense ustedes también, trabajen para el mundo que ya está, en el cual necesita de muchos abogados. Olvídense, los abogados siempre nos van a buscar. Cómo opera el médico se lo dice un abogado. Cómo construir una casa, al ingeniero, al arquitecto, se lo dice un abogado. El problema es qué abogado soy. Si soy un delantero, soy un mediocampista, soy un defensor, soy un arquero, o voy a estar en el banco, usando una simbología futbolística que muchos conocemos. Entonces, otro de mis consejos, traten de engordar de a poquito el chancho para lo que ustedes quieran. No piensen que lo voy a hacer mañana. No, tengo que empezar hoy. Vuelvo a clase ahora. Entonces, un proceso puede pasar por 10, 12 años y por distintos órganos. Entonces yo tengo que estar bien preparado. Y el derecho de fondo, también vemos esta diferencia entre derecho de forma y derecho de fondo, más allá que la nueva Constitución ha cambiado bastante aspectos. Nosotros seguimos diciendo que el derecho de fondo, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es el que dicta el Congreso para todo el país. Por eso hay un Código Civil y Comercial para toda la nación. Pero en razón de la misma Constitución, preámbulo, artículo 5, 116, 117, lo hablamos en extenso después, cuando las provincias se unieron para conformar esta hermosa nación, se reservaron para sí el dictado de las leyes de forma. El Código de Procedimiento Civil y Comercial es una ley de forma. Por eso hay tantos códigos de procedimiento como provincias, porque está dentro de las facultades que se reservaron cada provincia. Mientras que los códigos de fondo
son para toda la nación el mismo. ¿Y esto a qué viene? Que cuando yo estoy en un proceso, la ley de fondo la conoce el juez. Yo no tengo por qué, lo puedo hacer, pero si yo no lo hago, mi demanda no va a ser rechazada porque yo equivoque el derecho de fondo. Yo puedo decir que esta demanda la fundo en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial. Y el juez puede entender que no es el 1725, sino que es el 2812. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Afecta mi acción, mi pretensión? No. Pero si yo equivoco el procedimiento, equivoco los pasos que tengo que dar dentro de este proceso, el juez no lo puede suplir y me puede rechazar la demanda. De ahí la importancia de conocer el derecho procesal y de tratar de estudiar con el mejor cariño que se pueda la teoría general del proceso, porque la voy a aplicar durante toda mi vida como abogado. Vuelvo. Si yo no sé un artículo del derecho de fondo, por supuesto que no estoy diciendo no estudien derecho civil. No, pero si usted me dijo que... No, yo no digo que si uno puede equivocar en su demanda el derecho de fondo, el juez está obligado a suplirlo. Por supuesto que uno queda como un burro, pero bueno. Y ahora ustedes tienen que estudiar todos los derechos de fondo porque los tienen que aprobar. Estoy diciendo que mañana en la profesión, si yo equivoco el derecho de fondo, no es grave o es subsanable por el juez, ese tercero imparcial que va a resolver el conflicto. Mientras que si yo equivoco el derecho de forma, el procedimiento, equivoco los pasos que tengo que dar dentro del proceso para que el juez en su momento, o la Cámara, o la Suprema, o la Corte, en su momento dicten una sentencia que acoja mis intereses, que me favorezca en mi petición. Si yo la equivoco, no tengo solución, porque ningún organismo judicial puede suplir, reemplazar el error. Esto es lo grave, de ahí que hay que tener, y máxime que vamos a ser operadores. Uno, cuando atiende a un cliente, no le garantiza un resultado favorable. Cuando voy al médico, el médico no me dice que me va a hacer una cirugía o que me va a hacer una operación y me va a dejar 10. Uno garantiza los medios, no los fines. Pero cuando uno equivoca los medios, hay mala praxis. Y somos responsables civil y penalmente por la mala praxis. Equivoqué el camino, me rechazaron la demanda, la responsabilidad es nuestra y nos jugamos nuestro prestigio y nuestros bienes. Entonces, muy importante que empecemos a tomar, sin que esto implique no estudiar otras cosas, la importancia de la teoría general del proceso, que nos va a dar las herramientas para después actuar en materia civil, actuar en materia laboral, actuar en materia comercial, actuar en materia administrativa, actuar en materia de familia, actuar en materia penal, porque la base de los procesos los vamos a aprender en la teoría general del proceso. ¿Está más o menos claro? O por lo menos la idea es empezar. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la unidad 3, básicamente en qué consiste. ¿Cómo opera el sistema judicial argentino? Sistema judicial argentino. Vamos a hacer la diferencia que hay uno
federal que opera en todo el país, independientemente de donde ocurra, y uno que va a ser propio de cada provincia. Y vamos a estudiar pormenorizadamente cuáles van a ser los órganos que van a intervenir en todo proceso en la provincia de Buenos Aires. Ya haciendo una gran diferencia. Una cosa es el PJ, y no hablo de partido político, sino poder judicial, y otra cosa es el MP, el Ministerio Público. Lo vamos a desarrollar en la charla que viene, ¿en base a qué? Al material que ya tienen subido, en base al estudio, la lectura que ustedes hagan, por supuesto en base a las preguntas que me quieran ir haciendo durante el curso de esta semana, o las que quieran ir haciendo directamente el jueves que viene, que tengamos una interconexión. Pero esto de lo que vamos a hablar en la unidad 3, que empezamos sin extenso, el jueves que viene. Recuerden, Constitución Nacional, tenerla, Constitución Provincial y tener ya empezar a leer la 5827. Todo material que ya se encuentra subido. ¿Estamos? Rod, ¿estás por ahí, Rosela? ¿O se nos fue? No, doctor, se tuvo que ir porque tuvo un inconveniente con internet. Bueno. Soy Franco, bueno. soy usted también. Franquito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta que de los chicos que me quieras hacer? Yo le había pedido esa tarea. Si es que la hay, si no, no. No. Hoy preguntaron solamente si el verdadero o falso del parcial se justifica. No. A ver, van a haber respuestas con justificación, sí. No van a ser todas. No van a ser todas. Va a haber un mix. Yo un poco soy bastante severo en esto, y no es que me quiera ganar toda la simpatía de ustedes de golpe, pero a una pregunta viene bien la respuesta. Normalmente vamos a tener como mínimo 6 bolillas para el primer parcial, vamos a tener aquellos de elementos, el 24 van a ver universidad y abogado. Y la idea de que haya en el examen tantas bolillas, van a haber 1 o 2 preguntas por bolilla. Dimos 6 bolillas, el examen va a tener entre 12 y 15 preguntas. Para tener aprobado, van a tener que tener por lo menos una pregunta bien de cada bolilla. No trato de ganarme el amor de ustedes el primer día, lo hago a través de todo el cuatrimestre. El primer día les tiro todas las bombas para que después la presión empiece a bajar. Pero sí soy claro, no los voy a traicionar. El tema es, vamos a ver 6 bolillas, van a haber como mínimo 12 preguntas. Para vos tener el aprobado, como mínimo, me tenés que tener una bien de cada tema. Por supuesto que si tenés las 12 o las 15, es un 9 o un 10. Pero si vos me contestás, por decir, de 3 bolillas todo bien, y de 2 o 3 bolillas nada, es desaprobado. No es la cantidad de respuestas lo que marque el éxito o no, sino el contenido de esas respuestas. Por eso normalmente hay multiple choice, verdadero o falso, algunas con justificación, y 2 o 3 no más para conocerlos, para que ustedes me desarrollen el tema. El desarrollo no son más de 5 renglones. Normalmente el examen dura 1 hora 10, que es el plazo que calculamos, y un poco también es prepararnos, porque el final es oral, y oral de toda la materia. Y acá hago otra aclaración.
no es que en el final les vaya a hacer preguntas del primer parcial, pero ustedes van a empezar a comprender a lo largo de la cursada que están todos los temas interconectados y que si bien a los efectos del estudio, del aprendizaje, del conocimiento, lo dividimos en bolillas, no es que la bolilla 1, fuentes del derecho, no tenga nada que ver con la 14 o 15, que es recursos. Porque en el momento de el juez resolver un recurso, yo te puedo preguntar, ¿a qué fuentes recurre? Ah, no, doctor, eso lo vimos en la bolilla 1, qué sé yo. No es que pregunte, pero está todo interconectado. Entonces, el final es oral. Y yo reconozco que hay mucha dificultad a veces para aquellos donde recién comienzan o para aquellos donde la oralidad los traiciona. A tales efectos, ¿qué sugiero? Grábense, empiecen a escucharse, que es lo más difícil que hay. Entonces, si ustedes estudian un tema, lo que ustedes quieran, se ponen un grabador, hoy tenemos grabador en el celular, y grábense la respuesta. Primero, a ver qué respuesta dan. Segundo, cuánto tiempo pueden hablar. Recuérdense que hace más de 30 años era un joven alto, morocho, lindo, creía que las sabía todas, tenía 10 años de profesión, fui a dar un concurso y me saqué menos 25. No pude hablar 5 minutos. Más allá del menos 25, ¿se imaginan el orgullo mío dónde había quedado? Bueno, ¿cómo lo solucioné? Empezando a estudiar y empezando oralidad. Porque los procesos ahora, los procesos que ustedes van a vivir, van a ser orales. Van a tener que hablar. El primer parcial es escrito. Y yo sé que el escrito tiene mucha facilidad, porque puede haber otro compañero al lado, puede haber un celular, puede haber un montón de alternativas, porque más allá de que yo sea viejo, no vivo en un tupper. El oral no es así. El oral, no sé, Bonavena, que era un boxeador que muchos de ustedes ni conocen, él llegó a decir, cuando vivís a un ring, y suena la campanita, te quedás solo con el otro. Y el oral es lo mismo. Es como una silla eléctrica donde el alumno y el docente están solos y donde el alumno va a tener que responder la pregunta en 10 segundos, en 15. Imagínense ustedes un oral que yo les haga una pregunta y que pase 1 minuto sin que ustedes digan nada. En el escrito es distinto. Vos agarrás la pregunta 1, después te vas a la 4, después te vas a la 8. Y esto también, ¿qué es? Introducirse a la teoría general del proceso. En un proceso vos estás en una audiencia y no le podés decir al juez, a ver, espérenme un segundo, déjeme que voy a consultar el código, a ver qué dice el artículo. En el oral tenés que resolver la cuestión ya. ¿Esto a qué viene? Nadie engorda un chancho en un día. Empiecen a practicar, empiecen a escribir a máquina, empiecen idiomas y empiecen a escucharse. Grábense, elijan el tema que más creen saber y grábense. Y después ustedes mismos califíquense. A ver, ¿cómo me fue? Me voy a calificar. Porque a veces uno cree que dice una cosa y en realidad está diciendo otra, que es lo que el otro escucha. ¿Alguna otra duda? El silencio, cuando hay obligación de despedirse, significa aceptación. Eso lo dice el Código Civil. ¿Estamos? Bueno. Un saludo muy afectuoso, espero que la pasen bien, tienen mi mail, no me molesta que me manden mail, en el día generalmente yo los contesto dentro de las 24 horas, lo mismo que cualquier de los otros docentes.
exíjanos, no sean buenos, sean buenos estudiantes. Todo docente estamos acá, no solo por una vocación, nos interesa, pero también cobramos una remuneración. Entonces tenemos que estar a la altura y ayudándolos a ustedes. Esa es nuestra primera función. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, al docente o a mí me mandan mail. Y yo me comprometo en tratar, no sé si de darle la respuesta, pero de darle el camino para que ustedes encuentren la respuesta. Gracias, Doctor. Un doctor. saludo afectuoso y cuídense. Doctor, Por ¿le puedo favor, hacer una pregunta? la que gustes. ¿Puede repetir su mail? Porque llegué tarde y no lo escuché. Está en el campus, no hay problema, no lo dije. Te metes en el campus y ahí lo tenés. Listo, muchas gracias. Que toda Alfonso es alfonsoestudio@gmail.com. Pero en el campus lo tenés. Gracias. No, por favor. Los saludo nuevamente, que tengan buenas noches. Chao, doctor, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor. Gracias. Chao, chao.